Muy buenas jóvenes, feliz día, tarde o noche. Yo soy el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a continuar con el tema de las fracciones. Específicamente vamos a dar cabida al tema de la simplificación de fracciones. Entonces solamente pido que den like y que le den mucha difusión a este vídeo. Entonces, antes de nosotros empezar a trabajar en el proceso de simplificación, es bien importante que nosotros conozcamos el proceso propio de la simplificación. Simplificar una fracción consiste simplemente en transformarla en otra fracción que sea equivalente. Es decir, tenemos que buscar un factor y eliminarlo de modo tal que la fracción original se me transforme en otra. Bien, sin embargo, esa otra fracción que me va a dar como resultado tiene que ser el equivalente a la primera. Bien, y aquí surge la pregunta de qué es una fracción equivalente. Bien, una fracción equivalente, o mejor planteado, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad, aunque ambas fracciones estén escritas de forma totalmente diferente. Bien, a simple vista puede parecer que dos fracciones no representan lo mismo, sin embargo hay varios métodos por lo cual uno puede demostrar que ambas fracciones son lo mismo. El método más técnico, por así decirlo, sería transformar dicha fracción a un decimal. Si yo transformo una fracción en un decimal y la otra fracción en un decimal, si compruebo que ambos decimales son el mismo valor, entonces puedo establecer que las dos fracciones son equivalentes. Bien, aunque existe un método mucho más sencillo que es el método gráfico. En videos anteriores ya yo había enseñado cuáles son los criterios que debemos de utilizar para graficar una fracción. Bien, entonces esto nos va a servir de mucha ayuda porque si yo grafico una fracción y grafico la otra fracción, si yo compruebo que la gráfica de dicha fracción o la representación de dicha fracción me ocupa la misma cantidad o se encuentra en la misma proporción que la otra, ahí puedo afirmar que ambas fracciones son equivalentes. Entonces, visto de forma sencilla, vamos, por ejemplo, a trabajar con esta fracción que es un medio y vamos a trabajar con esta fracción que es 2/4. Yo voy a comprobar que un medio es lo mismo o es equivalente a 2/4. Hay que comprobar si esas dos fracciones son equivalentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Yo voy a primero graficar o representar, mejor dicho, la fracción un medio. Si yo represento la fracción un medio, está aquí, yo voy a tomar una figura normal y la divido en dos partes. Bien, entonces, de esas dos partes yo sombreo una sola, que es la que me dice el numerador. Bien, entonces, aquí lo importante es ver que de la figura que tengo sombreado exactamente la mitad. Bien, quédense con esa proporción. Ahora bien, vamos a representar esta fracción, 2/4. Yo voy a hacer mi figura y la divido en cuatro partes iguales. Acá, acá y acá. Sin embargo, de esas cuatro partes, ¿cuántas voy a sombrear? Bueno, esa información me las da el numerador. Y veo que son dos. Entonces yo voy a sombrear dos. Aquí y aquí. Entonces, a simple vista, usted puede quedarse con la información de que en ambos casos, en ambas figuras, tanto aquí como aquí, yo represento o sombreo exactamente la misma proporción. De una figura sombreo o me quedo, si se puede decir en ese lenguaje más coloquial, la mitad de la misma. Si usted se fija aquí, de un medio, yo sombreé la mitad. Y si se fija aquí, de 2/4, yo sombreé exactamente la mitad. Significa que la proporción que tengo aquí es idéntica a la proporción que tengo aquí. Dicho sea de paso, también podemos verlo con el siguiente ejemplo. No existe solamente una única equivalencia. Yo puedo tener un conjunto de varias fracciones y que todas ellas sean equivalentes. Si usted se fija, la fracción un medio tiene varias fracciones que son equivalentes. Tengo la fracción 2/4,
tengo la fracción 4/8, tengo la fracción 8/16. Si usted se fija, para yo poder representar eso, para comprobar de forma más fehaciente que todas esas fracciones son equivalentes y que representan la misma cantidad, yo simplemente tengo que representarla con una figura. En este caso se eligió un pequeño rectángulo, el cual según la proporción iba variando. Tenemos un primer rectángulo que me representa la primera fracción, que es un rectángulo dividido en dos partes, y de esas dos partes sombreo una. Luego voy a tener otro rectángulo que se subdivide en 4 partes, y de esas 4 partes sombreo 2. Luego tengo otro rectángulo que tiene en este caso 8 partes, y de esas 8 partes yo busco o sombreo 4. Y luego tengo otro rectángulo que se divide en 16 partes, y de esas 16 yo sombreo 8. Aquí lo importante es ver que en todas se cumple la misma proporción. ¿Qué cantidad de cuadros están sombreados con respecto a la cantidad que no están sombreados? Si usted se fija en el primer rectángulo, yo tengo la mitad de los cuadros sombreados, aquí tengo la mitad también, aquí tengo la mitad también, y aquí tengo la mitad también. Entonces, básicamente la proporción de 1 sería un 0.5, o sea, mitad, mitad. Mitad que tengo sombreado y mitad que no tengo sombreado. Y eso se cumple en todas las fracciones. Si usted divide 1 entre 2, es lo mismo que usted divida 2 entre 4, es lo mismo que usted divida 4 entre 8, y lo mismo que usted divida 8 entre 16. De hecho, si usted se comprueba, va a ver que si yo divido, bueno, la más sencilla, 1 entre 2, va a ver que le va a dar 0.5, un número decimal, de eso de lo que ya estamos familiarizados. Entonces, todas esas fracciones que usted está viendo ahí representan la misma cantidad, que es 0.5 o un medio. Es decir, todo representa exactamente lo mismo, lo único que tienen diferente forma de escribirse. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sencillo, porque hay un mismo factor, déjame borrar aquí, que multiplica arriba y abajo. Dicho factor en este caso es el 2. Si usted se fija, si yo multiplico esta fracción inicial por 2, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador me va a dar como resultado esta fracción. ¿Por qué? Porque mire, 1 por 2 me da 2 y 2 por 2 me da 4. De la misma manera, si yo vuelvo y tomo el mismo factor, es decir, multiplico nuevamente por 2, me va a dar como resultado esta fracción. Y si yo multiplico por 2 otra vez, me va a dar como resultado esta fracción. Y así sucesivamente puedo seguir. De hecho, puedo crear otra fracción equivalente. Yo puedo decir que eso es igual. Lo multiplico por 2 nuevamente. 8 por 2, arriba escribo 16 y abajo escribo 32. Y así de forma tan sencilla tengo una otra fracción equivalente. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser obligatoriamente arriba y abajo? Recuérdense que el factor actúa de forma que me altera el resultado. Y para que las fracciones sean equivalentes, tiene que representarme un mismo valor. Si yo multiplico el factor solamente por el numerador, automáticamente se me altera todo. Por ejemplo, si yo esta fracción nuevamente la multiplico por 3, no puedo solamente multiplicar 3 por el numerador, ni 3 por el denominador, sino que se me alteraría todo. Si yo multiplico por el numerador solamente, arriba tendría 3 y abajo quedaría 2. Y eso no es igual a un medio. Bien, porque aquí estaríamos hablando de 0.5 y aquí estaríamos hablando de 1 punto y algo. No sé dónde, no me acuerdo a dónde llega ese algo ahora mismo. Entonces, se me alteraría completamente. Lo propio que pasaría si yo multiplico solamente el 3 abajo. Supongamos que yo tengo lo mismo con un factor 3. Si yo multiplico el 3 en el denominador, tendría 1 partido sexto, que no es para nada igual a un medio. Bien, este en dado caso sería mucho más pequeño que este. Y necesito obligatoriamente
factores que sean iguales, tanto arriba como abajo. Entonces, en esto de la simplificación, básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es un factor y eliminarlo, recordando que ese factor debe de estar tanto en el numerador como en el denominador. Bien, entonces, ¿por cuál factor empiezo? Bueno, obviamente para usted simplificar tiene que buscar los factores que sean más pequeños para que se le haga más fácil trabajar. Por lo general se toman en consideración los números primos, recordando que los números primos son aquellos valores que solamente son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 5, lo escribí bien extraño, el 5, el 7, el 8, perdón, el 8 no, el 11, etcétera. Entonces, como con 1 no estaría haciendo nada, yo empezaría siempre desde 2. Entonces, el factor que nosotros vamos a buscar siempre va a empezar, vamos a buscar la segunda o la mitad. Bien, en dado caso vamos a buscar un factor 2. Si no tiene un factor 2, que repito, tiene que estar tanto en el numerador como en el denominador, entonces buscaría un factor 3. En dado caso de que no aparezca un factor 3, utilizo un factor 5. En dado caso, utilizaría un factor 7. En dado caso, utilizaría un factor 11. Y así sucesivamente. La cuestión es ir buscando factores. Entonces, dicho sea eso, vamos a elaborar un pequeño ejemplo. Entonces, bueno, antes de eso, vamos a una pequeña teoría, la simplificación de fracciones. Bueno, creo que eso ya se habló. Entonces, normal, se empieza con los números primos, busco la segunda, busco la tercera, busco la quinta, busco la séptima, y así sucesivamente. Vamos con este ejemplo. Entonces, tengo la fracción 36 entre 60. Me piden que busque un equivalente o que la simplifique en dado caso. O sea, esta fracción necesito colocarla o expresarla como otra fracción, pero que sea más sencilla. Es decir, que tenga números más sencillos de manejar. Entonces, la fracción obviamente es 36 partido 60. Entonces, el primer factor que tengo que buscar es el 2. Bien, entonces tengo que buscar un factor 2 tanto arriba como abajo. Recordemos que todo esto es una igualdad. Entonces, 36 es 2 multiplicado por ¿cuántos? Pregunto. 36 sería básicamente el yo tener un 2 multiplicado por 18. ¿Cierto? Entre 60 sería 2 multiplicado por ¿cuánto? Exacto, por 30. Entonces, si yo me fijo, el factor que estoy buscando es 2. Aquí está multiplicando y aquí está dividiendo. Entonces, la fracción equivalente sería 18 partido 30. Bien. Sin embargo, no me puedo quedar hasta ahí, porque necesito algo un poco más pequeño. Entonces, vuelvo y coloco mi fracción, 18 partido 30. Entonces, vuelvo y empiezo y busco otro factor de 2. Entonces, 18 tiene que ser igual a 2 por ¿cuánto? Bueno, según la tabla, es 2 por 9. Bien, fíjense que no estoy diciendo ninguna mentira. 18 es 2 por 9. Voy con el 30. El 30 tiene que ser 2 por ¿cuánto? Exacto, por 15. Entonces, si usted se fija, vuelvo y tengo el factor 2 arriba y 2 abajo, lo puedo cancelar. Y me queda 9 partido 15. Bien, pero si quiero, puedo seguir simplificando. ¿Qué voy a hacer ahora? Sencillo. Como si me fijo, el 9 no tiene mitad, por lo menos exacta. Y el 15 tampoco tiene mitad, por lo menos exacta. Entonces, como ya con el 2 no puedo buscar simplificar, voy a tratar de simplificar con el otro número primo que le sigue, que es el 3. Entonces, voy a ver, en este caso, si el 9 tiene tercera
y si el 15 tiene tercera. Obviamente tengo que buscarlo a los dos. Si uno de los dos tiene, pero el otro no tiene, no puedo simplificar con ese factor. Si me fijo, el 9 sería en este caso 3. Sería 3 por 3. Entre. El 15 sería 3 por 5. Si usted se fija, tengo un factor 3 arriba y tengo un factor 3 abajo que se eliminaría. Y me daría como resultado arriba 3 y abajo 5. Pregunta, ¿podría seguir simplificando? Bueno, hasta ahí no puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque ya si volvería a simplificar, empezaría por el factor 2. No puedo porque el 3 no tiene mitad y el 5 tampoco, por lo menos exacta. El 3 tiene tercera, pero el 5 no. El 5 tiene quinta, pero el 3 no. Entonces, la fracción equivalente, o sea que da la misma cantidad, de 36 sobre 60 es 3 partido 5. Bien, esa es la fracción simplificada. Esta fracción y esta fracción representan exactamente lo mismo, lo único que la primera está un poco más, tiene un factor mucho mayor que la de abajo, que está un poco más simplificada. Vamos con esta, por ejemplo. Lo mismo, la tomaré desde aquí. Empiezo simplificando con mi factor 2. 20 tiene que ser igual a 2 por ¿cuánto? Bueno, 20 es 2 por 10. Entre 300, ¿a cuánto sería? Bueno, sería 2 por 150. Igual, si usted se fija, tengo arriba 2 y abajo 2, elimino y me queda como resultado 10 partido 150. Bien, entonces podemos seguir simplificando. Vuelvo y busco mi factor 2. 10 es igual a 2 por 5. Entre 150 es 2 por 75. Bien, eso es simple multiplicación. Vuelvo y elimino el factor de arriba y elimino el factor de abajo y me queda 5 entre 75. ¿Puedo seguir simplificando? Por supuesto, pero en este caso ya no puedo tomar el factor 2. ¿Por qué no? Porque el 5 no tiene mitad, por lo menos no exacta, porque necesito valores exactas. Y el 75 tampoco tiene un valor exacto, si es a la mitad. ¿Puedo tomar tercera? Bueno, con el 5 no puedes tomar tercera. ¿Puedo tomar quinta? Bueno, ahí sí puedes tomar quinta. Voy a buscar un factor de 5. Entonces, 5 multiplicado por ¿cuánto para que me dé 5? Bueno, con 1. Entre 75 tiene que ser 5 multiplicado por ¿cuánto? Exacto, por 15. Entonces, si usted se fija, arriba tengo un 5 que elimino y abajo tengo un 5 que elimino y solamente me queda 1 entre 15. Si me fijo, ¿lo puedo dejar hasta ahí? Bueno, vamos a ver. El 1 no tiene mitad, por lo menos no exacta. Tercera tampoco tiene exacta. Quinta tampoco tiene exacta. Y básicamente si seguimos así, tenemos que dejarlo hasta ahí porque ya básicamente cuando llega a 1 ya no puedo reducirlo más de ahí. Entonces, la fracción equivalente o simplificada de 20 entre 300 es 1 entre 15. Bien, básicamente es eso, representa básicamente lo mismo. Vamos a ver esta. Lo mismo, vamos a ver. Voy con 8 partido 36. Empiezo con mi primer factor, que en este caso es 2. Bien, 8 es igual a 2 por ¿cuánto? Bueno, es igual a 2 por 4. Entre 36 es 2 por ¿cuánto? Bueno, 2 por 18. Si usted se fija, tengo arriba 2 y abajo 2 se eliminan. Y me da como resultado 4 partido 18.
Bien, seguimos simplificando. Busco la mitad. 4 es 2 por 2. Entre 18, que es 2 por 9. Me fijo, elimino aquí arriba, elimino aquí abajo y me queda arriba 2 y abajo 9. Si puedo seguir simplificando. El 2 tiene mitad, pero el 9 no. El 9 tiene tercera, pero el 2 no. Entonces la fracción se queda hasta aquí. Bien, usted elimina según entienda o según vea que puede seguir eliminando. Va a llegar un momento en el que obviamente va a haber un factor en el que usted sí pueda en el numerador y en el otro no, en el denominador no. Entonces cuando se llegue a esa situación, ahí detengo la simplificación. Entonces, eso es solamente lo que quería contarle. Si entendieron, pueden seguir trabajando con los otros videos para que se sigan entreteniendo.